estaba reunido con un director de una asociación hace unas 3 semanas atrás, y cuando hablaba con ellos me decía lo que yo anteriormente ya había estudiado, de que para que la iglesia vaya en formación, para que se pueda iniciar un campo blanco, se necesita de 1 a 2 años, y para que se forme la misión son de 1 a 5 años. Y este 5.º año es un año muy trascendental para nosotros como iglesia, porque, hermanos, ya vamos tomando la forma correcta como una iglesia debe de ser. La forma correcta de venir y tener una membresía formal, de tener oficiales en la iglesia, de trabajar en proyectos a largo plazo. Y pensando en todas estas situaciones, han sucedido durante 5 años cosas las cuales se las voy a contar la próxima semana. Amén. Para que venga, pues, porque si la cuento ahorita no va a venir el próximo domingo. Así que, para que venga. Pero esas cosas venían rebotando en mi cabeza en estas semanas, y hasta ahora me he dado cuenta que confirmo lo que la palabra dice, que apartado de Dios nada podemos hacer. Estoy muy contento porque en estos 5 años estamos predicando la palabra de Dios, la doctrina, pero lo más importante es que hermanos se han agregado a la congregación, hermanos se han ido a trabajar fuera de nuestra iglesia, y hay que seguir, hermanos. El Señor tiene algo muy grande para nosotros. Pero examinando el Salmo 27, nos damos cuenta de que el Señor nos dice a nosotros que también nosotros podemos ir en crecimiento espiritual. Y si ustedes leen conmigo el Salmo 27, porque este mensaje son estos versículos para nuestro crecimiento espiritual. Mensaje para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Porque, hermanos, el avance de la vida cristiana es el crecimiento desde una infancia espiritual hasta lograr una madurez espiritual. La madurez no se adquiere de la noche a la mañana, la madurez se adquiere conforme a las experiencias. Los que somos mayores de 20 años y menores de 60, los que ya llegaron a 70, no nos pueden negar de que la vida es una vida de un caminar de puras experiencias, ¿sí o no? Hemos aprendido en la vida a no confiar en solamente la palabra. Muchos de nosotros hemos sido estafados, ¿sí o no? Nos prometieron cosas y nunca las cumplieron. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con traiciones cuando depositamos toda una total confianza a ciertas personas, las cuales nos decían un día: yo estoy contigo, yo estoy hasta que nos muramos, y no contés conmigo, y cuando llegamos a buscar nos dijeron que no nos podían ayudar. Nos hemos encontrado, hermanos, de que muchos de nosotros en el camino de la vida hemos sido inmaduros hasta que nos enfrentamos a situaciones difíciles. Es por eso que la palabra de Dios es la lámpara a nuestros caminos, y la palabra de Dios nos enseña a nosotros y nos guía y nos dice qué es lo que debemos de hacer. En el versículo 1 nos damos cuenta que el salmista escribe, léanlo conmigo por favor: Jehová, ¿qué dice? Es mi luz y mi salvación. Y hace la pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Que pasemos años en la iglesia no significa que hemos madurado. Que tengamos 40, 50 años no significa que seamos maduros. Y hablo también en el aspecto eclesiástico. Yo me recuerdo que una vez estaba reunido con mi pastor y me decía él: Raúl, fíjate que pasó algo con fulano de tal en una iglesia. Y nosotros llegamos a visitarlo porque oímos rumores de que él se había metido con una hermana dentro de la iglesia. Una de las cosas más terribles que pueden pasar en una iglesia es que el pastor le falle a su esposa. Al pastor le perdonan que sea bravo. Bueno, algunos pues. Algunos hermanos no, les gusta que el pastor, está bien pues que predica así, que no duerma, pero que al menos no haga nada incorrecto. Cuando un pastor, escúchenme bien, falla con la doctrina o falla sexualmente, es porque hay un problema espiritual. Y este hermano había cometido ese error, un error muy grave que no se puede permitir en las iglesias. Es por ello que nosotros, los pastores, siempre pedimos oración de ustedes para con nosotros. Amén. Oren por sus pastores, dice la Escritura. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes oran por mí. Amén. ¿Oran o no oran? Ya me preocuparon mucho, porque yo oro por ustedes y ustedes no oran por mí. Oren por mí, hombre. Y no es porque ahí anda una loba ahí dando, no, mi esposa me cuida muy bien. Mi esposa tiene un sentido, y yo creo que todas las esposas traen eso, ¿sí o no? Y uno está así, habla de repente, ring el teléfono, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién andas? ¿Desde aquí olfateo? O sea, gracias a Dios por las esposas, ¿verdad? Pero este hermano había tenido problemas y dice que
mi pastor llegó y quiso hablar con él. Y cuando se acercó a la oficina de él, le dice: mira, entra en razón, pedirle perdón a Dios, pedir perdón a la iglesia. Permítame, le dijo el pastor. Ya vamos a hablar. Abrió el escritorio así, sacó una botella de aguardiente, puso el vaso. ¡Pah! Va, pastor, hoy hablemos. Es que mi pastor se quedó y dijo: no, yo no voy a hablar con este. Yo no voy a hablar con este. O sea, no porque tengamos mucho tiempo en la iglesia no significa que vamos a madurar. No significa porque tenemos 50 años somos maduros. Y la única fuente de madurez que encontramos espiritualmente es la palabra de Dios. No voltee a ver que está a la par suya. No aprenda de él. ¿Estamos de acuerdo? Solo los hijos con los padres. Porque muchos hijos iban a abusar ahorita de decir: ya viste, dijo el pastor que no aprenda. No, permítame. Hablo de inspiración espiritual. ¿Estamos de acuerdo? La única persona que es perfecta y nos ayuda a seguir adelante es el Señor Jesús. Si yo pongo la mirada en los hermanos, imagínate lo que me dijo Giovanni. Yo le digo: Giovanni, 5 años está trabajando, ¿me has aguantado? No, o sea, si yo me fijo con lo que Giovanni me dice, yo no sigo. Y si yo me fijo en lo que el niño hace aquí, yo no sigo. Es por eso que la fuente de espiritualidad primaria es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso el apóstol Pablo decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo no tengo que poner la mirada en nadie más. Yo tengo que poner la mirada en Cristo Jesús. Es por eso que el salmista, el primer paso que nos dice es que para poder crecer espiritualmente, Jehová es mi luz y ¿qué? Mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Discúlpeme lo que le voy a decir, y con mucho respeto, amigo, si me escucha por internet o si usted no ha recibido a Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Es por eso que el principio del crecimiento espiritual es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. El principio de crecimiento en la vida es que Cristo está dentro de nosotros. Y esta es una parte muy importante, porque durante 2000 años se ha predicado lo mismo. Cuando fue el anunciamiento, el ángel que le dijo a José en Mateo capítulo 1 versículo 21: y darás a luz un hijo, le dijo a María, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es por medio de Jesucristo. Yo nunca voy a madurar, jamás voy a llegar a una persona de madurez espiritual si no tengo a Cristo en mi corazón. Jesucristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo Jesús es el cambio, el verdadero cambio que necesitan las naciones. Nos acercamos a un periodo de elecciones en Estados Unidos. Y decía el expresidente Clinton: es que la gente es impaciente porque no se dan cuenta que la mejoría económica viene. Lo mismo dicen en Europa, lo mismo dicen en Latinoamérica. Escúchenme bien, líderes políticos. Si nosotros queremos tener naciones prósperas, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Si queremos tener familias fortalecidas, matrimonios fortalecidos, noviazgos fortalecidos, óigame bien, empresas fortalecidas, Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiere que sus hijos cambien, incúlquele el evangelio de Jesucristo. Quiere que su esposo sea fiel, apóyenlo en las cuestiones espirituales. El primer paso para el crecimiento espiritual es Jesucristo en nuestro corazón. Y el salmista lo dice: ay, hermanos, la persona que había tenido bastantes problemas era el rey David. Y el salmo de David dice claramente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Estamos entrando en el periodo del invierno. Yo no sé por qué, pero los latinos cambiamos cuando cambia el clima. ¿Se ha dado cuenta? Nos deprimimos, nos ponemos sensibles. Y este es un periodo muy difícil para mi persona como pastor, porque hasta me da temor llamarle a alguien. Mire, hermano, se pone a llorar. Y yo, ¿qué le he dicho a esto? ¿Quién le he dicho a una? Ya está llorando. ¿Y qué le pasa? Hermanos míos, nosotros no debemos dejarnos llevar por medio del ambiente, el clima, ni tampoco su salvación depende de sus sentimientos. La salvación depende de las promesas que están en la palabra. La salvación no depende de que está la parte suya ni de parte del pastor Raúl. La salvación depende de las promesas que están en la escritura. Y el salmista se había encontrado en esa situación. Jehová es mi luz y mi salvación.
Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Una vez venía en un vuelo de El Salvador para acá. Iba pensando en mis cosas, ¿verdad? Y cuando veníamos, de repente vi a dos personas, las cuales, pues, como yo soy un poquito hablantín, yo no quería estar viendo su televisión, que lo volteé a ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, y empezamos a hablar. Y eran dos empresarios. Y cuando íbamos hablando, un cristiano, un nacido de nuevo, lo primero que hace es hablar de Jesucristo. Y le digo, ay, ¿qué tal? ¿Y qué te dedicas? No, yo me dedico a la cuestión de las modas y que no sé qué. De aquí vamos de Washington a New York, y de New York no sé vamos a dónde, después vamos a Europa. Y me impactó, vaya, qué interesante, dije yo. Y le digo, ¿sabe usted que usted es una persona a la cual es una persona que Dios ama mucho? Oh, sí, a mí me han contado de eso. Y empecé a hablarle del Evangelio. En el camino empezó a tener la turbulencia. Y ahí dije yo, hoy es el momento. Si usted quiere ganar a una persona para Cristo, agárrala a 3,000 pies de altura. Y empezó el movimiento. Y le digo, ¿sabe una cosa? Y empezó a agarrar, mira, ¿sabe una cosa? Le digo, vos puedes tener cualquier plan, cualquier idea, pero sin Jesús nada puedes hacer. Y qué bonito que cuando aceptó Cristo, los dos señores que estaban ahí, al bajar dijo, hoy yo soy todo bendecido. Tengo una empresa y tengo a Dios en mi corazón. Wow, dije, él no se iba a congregar aquí, es lógico, es de nuestra nación, pero al menos tiene la salvación. Si yo me quiero preocupar por mis amigos y mis amigas, lo primero que tengo que darles es la salvación de Jesucristo. El primer paso del crecimiento espiritual es estar seguro y convencido de que Cristo habita en mi corazón. Yo nunca voy a olvidar que un pastor una vez predicó, que decía nuestro pastor, que siempre decía que está seguro de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro. Y dice que pasó predicando todo el sermón, sí que estamos seguros. Y es una gran verdad. La seguridad del creyente lo ayuda a crecer espiritualmente. Pierdo el trabajo en invierno, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Me rechazan mis hijos, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Me dan la espalda mis amigos, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Me dejan todos los demás, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. El creyente, el Hijo de Dios, su fuerza no está en lo que tiene o lo que cree, sino en la convicción de tener a Cristo Jesús en el corazón. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Está seguro? Porque si hay un pastor que estuvieron predicando 45 minutos y está seguro de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro, pero está completamente seguro. Y de que el pastor se molestaba y decía, y ya hablando como 40 veces, ¿está seguro que está seguro? Ya entendí, hombre, sí, estoy seguro. Pero cuando iba manejando empezó a preguntarse, ¿estoy seguro? ¿De que estoy seguro? Y de cuando yo digo, no, yo estoy seguro. Y cuando se puso a ver televisión, dije que estoy seguro de que estoy seguro. Y de que ahí se arrodilló y estuvo seguro. La seguridad es muy importante. ¿Usted está seguro? ¿Está seguro que su casa la dejó bajo llave? Si las cosas materiales no tienen seguridad, ¿cuánto más la salvación? El crecimiento y la fortaleza espiritual viene de tener a Dios en el corazón. Y eso dice él, Jehová es mi luz y mi salvación. Y de ahí vienen las dudas, las preguntas. ¿De quién voy a temer? ¿De quién me voy a atemorizarme? Es por eso de lo que venga. Jesucristo es mi fortaleza. Miren, hermanos, en estos años el crecimiento espiritual viene no solamente por inercia. El crecimiento espiritual viene porque nosotros también tenemos que conocer su palabra. Lean por favor el versículo 4 conmigo del Salmo. Una cosa, dice la Escritura, he demandado ¿a quién? A Jehová. ¿Se dan cuenta que a Dios también tenemos que pedirle? Tenemos que exigirle. Pero el Señor le pedimos lo siguiente. Una cosa he demandado a Jehová, ¿qué dice? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La palabra en hebreo es bahash, la cual significa estudiar diligentemente. El creyente que tiene un crecimiento espiritual, el creyente que no importando las adversidades que vengan en la vida, se siente fortalecido porque está en conocimiento de la palabra de Dios. Una cosa demandado Jehová, esta buscaré. En pocas palabras, estar en contacto continuo con la palabra y vivirla. Dejar que la palabra de Dios sea
prioridad y absoluta en nuestra vida. Me encontré un amigo por Facebook, y este amigo, hermano mío, era el más malo de los malos que yo he conocido. Le contaba al hermano Ernesto esta semana. Era tan malo que hasta los más malos le tenían miedo. Así como oye, este tipo, hermano, era pero malo. Mi hermano, una vez hablando con él, me dice: mira, ¿de dónde venimos? De ahí, de enfrentarme con unos cuantos. ¿Y tenés agua? No tengo agua. Es que tengo que limpiar el cuchillo porque tengo lleno de sangre. Ay, hermano, yo lo me hice para atrás. Este tipo era tan malo. ¿Sabe cómo le decían a él? El muerto. ¿Y sabe cómo le decían al hermano de él? El maldito. Malos. Y qué bendición que me lo encuentro y es cristiano. Tuvo que pasar 5 años en la cárcel, en las peores cárceles de San Salvador. Y cuando él encontró la salvación en Cristo Jesús, todos sus pecados fueron perdonados. Pero lo más lindo de todo esto, me dice: ¿sabes qué? Estoy estudiando teología. Quiero estudiar teología, quiero prepararme más, porque él se dio cuenta que la clave para poder crecer espiritualmente es conocer día a día a nuestro Dios. Y al Señor se conoce no solamente por inercia, al Señor se conoce porque uno estudia su palabra. El crecimiento espiritual es porque yo estoy leyendo la palabra de Dios. El crecimiento espiritual de nuestra iglesia va a venir porque yo voy a memorizar la palabra de Dios. El crecimiento espiritual en mi familia viene porque la Biblia es nuestra autoridad. Una pregunta tengo para usted. ¿Leyó la Biblia esta semana? ¿Leyó el proverbio del día? Me voy un poquito más profundo. ¿Cuántos versículos nos podemos de memoria? Dígame San Malaquías capítulo 6 versículo 9. Y San Malaquías, ¿no? Pero muchos estaríamos ahorita. Por ahí está. Mi Biblia no lo trae, hermano. No, hermanos. La persona que estudia la palabra de Dios se fortalece. La persona que estudia la palabra de Dios encuentra promesas en ella. Y la persona que lee la palabra de Dios, escúcheme bien, inquiere en Dios, encuentra la hermosura de la vida. Una pregunta tengo. Cuando antes estábamos estudiando y nos iban a meter al examen, ¿qué es lo que hacíamos nosotros para ir al examen? Yo di clase en el seminario en El Salvador y aquí también estoy dando clases. Y una de las cosas que yo les digo a los hermanos, allá en El Salvador, aquí casi no tenemos muchos exámenes, solo tareas. Y les digo: ¿saben una cosa? No venga usted a orar ahorita que Dios le ilumine si usted no ha estudiado. ¿Me escuchó, jovencito? Señor, yo soy tu hijo, ayúdame, ilumíname el examen que va a tomar. Hermano, Dios no le va a iluminar a usted si no se ha preparado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón tomamos decisiones alocadas en nuestra vida? ¿Por qué razón no sabemos qué decisiones tomar? ¿Por qué razón no sabemos qué hacer? ¿Por qué razón no crecemos? ¿Por qué razón nosotros nos dejamos llevar por cualquier situación de rumores y todo eso? Porque no hay conocimiento de la palabra. Y la palabra de Dios es la que a nosotros nos da la fuerza para seguir viviendo. Pero la palabra de Dios también nos da a nosotros conocimiento para poder seguir. Y el versículo 5 continúa. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual viene por el conocimiento de la palabra. Y cuando uno conoce la palabra, viene la fe. Mira lo que es el versículo 5. Porque Él me esconderá, ¿qué dice? En su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá. David está afirmando aquí, hermanos, que si uno se consagra a buscar de Dios, que si uno tiene a Dios en su corazón, que si uno busca en su palabra lo que nos enseña la palabra de Dios, uno descansa en la fe. Miren, y les voy a explicar algo bien importante. Vienen momentos difíciles para nuestra comunidad, pero el descansar en la fe en Dios viene por el conocimiento de la palabra. Uno no tiene fe porque viene, no. La fe viene por el conocimiento de la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. Y encontrará fe el hijo del hombre cuando venga, dice la Escritura. Es por ello que nuestra fe se fortalece con el conocimiento de la palabra. Y cuando tengo fe, descanso en las promesas del Señor. ¿Qué es la fe?
Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. El crecimiento espiritual viene porque tengo a Dios en mi corazón. El crecimiento de nuestra iglesia viene porque la palabra de Dios es la base. Y el crecimiento de mi familia y de mi persona viene porque yo descanso en las promesas de Dios. La fe, hermanos, la fe es la parte, es el shield, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El escudo que tenemos los creyentes. La fe es aquella que nos sostiene a nosotros. La fe es la que nosotros nos hace andar. La fe es la cual nosotros nos hace vivir. La fe es la cual nos hace que aunque tengamos el problema que tenemos ahora, creemos un día que vamos a pasar en medio de las dificultades y los problemas. La fe es la que sostuvo a los hombres de Dios. La fe es aquellos hombres los cuales sabían que iban a pasar por medio de problemas y dificultades, y por la fe pudieron superar sus problemas. Y una cosa le voy a decir: no importando lo que usted tenga en problema, en Cristo Jesús, si tenemos fe, todo nos es posible. ¿Lo cree? Si no lo cree, tiene un gran problema, porque el crecimiento espiritual viene en nuestra vida por la fe. La fe. ¿Tenemos fe? Cuando nosotros vinimos a este lugar, yo entré por ese local. Esta era una ex pizzería, era una bodega. Y cuando entré, abrimos la puerta y había un desorden, habían hecho un desastre. Invité a una persona para que me ayudara a hacer un plan y todas esas cosas. Y lo primero que me dijo fue: vas a fracasar. Esto no sirve. El que teníamos como pastor asistente, cuando vio el inmenso compromiso que íbamos a adquirir, se fue. Porque le quiero decir una cosa: cuando vienen los problemas, tú te encuentras con una sola persona que se llama soledad. Amén. Soledad. Pero cuando veo a algunos hermanos: ¿y con quién andas? Con mi mejor amiga. ¿Quién? Soledad. Y cuando yo dije: híjole, ¿dónde estamos? Por la fe, nosotros vimos sillas. Por la fe, vamos a ver pintado el techo. Ya van a ver. Por la fe tenemos calefacción sin ese ruido que teníamos todos los inviernos. Por la fe, primero vamos a tener una segunda planta. Por la fe, vamos a tener un templo. Por la fe, mi hija se va a casar. No es porque sea feita, sino porque primero en la universidad se va a casar. Por la fe, sus hijos van a crecer y fortalecidos, ¿sí o no? Sí, porque mi fe es esa. Porque hay y no es porque está mi hija aquí, pero hay una maldición entre los pastores: es que todas las hijas de los pastores dicen que salen embarazadas antes de tiempo. Por la fe, yo creo que eso no va a ser así. Pero también tengo que poner una acción, instruirla en el camino de Dios y no dejarla sola. ¿Con quién andás? ¿Con quién estás? ¿Cómo andás? Supervisión. Por la fe, yo creo que mi esposo va a venir a la iglesia, dicen las hermanas, ¿sí o no? Pero ¿cómo viene? No poniéndole música a todo volumen, no llamando a los hermanos de la iglesia para que oren por él y impongan manos: fuera ese demonio que tiene el hermano. No, cálmese, hombre, no va a venir. Viene porque usted cree que Cristo Jesús está en su corazón y usted va a dar testimonio de eso. Y por la fe un día lo va a ver sentado a la par suya. ¿O no, hermanas? Por la fe usted cree que lo que se ha propuesto en su negocio va a llegar alto, pero siempre fieles con Dios. Por la fe creemos que el trabajo en que estamos, aunque despidan los demás, no nos van a despedir a nosotros. ¿Por qué? Porque tengo la fe y la convicción de que voy a seguir adelante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el creyente, su crecimiento espiritual viene porque tiene la fe ¿en quién? En Dios. Cuando vivimos por fe, obedeciendo la palabra de Dios, estamos seguros, porque no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en Dios. Hablando de vuelos, venía un hombre ya mayor, y venía un muchacho a la par de él, y cuando iban en el vuelo, ya le dije la turbulencia, empezó a moverse la turbulencia en ese avión. Y cuando empezó a moverse la turbulencia en ese avión, el señor afligido empieza a decir: hijo, agárrate por este cinturón que nos vamos a matar, muchacho. Y el muchacho: tranquilo, relájese, señor. Mira cómo tiembla el avión, y a ver si vamos a chocar. Y se desespera. ¿Usted nunca ha estado en una turbulencia?
Yo sí. Y estando en esa turbulencia, no sabes para dónde correr. Al menos aquí si hay un temblor, ¿quiénes van a correr primero? No. El pastor dice, no hombre, ¿qué te pasa? Yo aquí tengo el éxito. Y un incendio, ¿quiénes van a correr primero? Pero en el aire, como le dije una vez más, este hombre empezó a desesperarse, a sudar helado, a poner los ojos llorosos. Y el muchacho tranquilo. ¿Y vos por qué estás nervioso? Le dice. Porque el que va piloteando es mi papá. Y yo confío en él. Así debe ser el creyente, ¿sí o no? Todos afligidos, la economía que la comunidad allá. ¿Y por qué no te afliges? Porque soy hijo de Dios. Porque es la escritura que no es justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿O no? Y si no hay comida, pues ayuno. ¿Ah? Para fortalecer mi fe. Y si ayuna, pues crezco espiritualmente. Y si no te lo da, pues he aprendido a vivir en escasez como en abundancia. Con todo y esto, yo me alegro. Por la fe. Muchas veces los inconversos se portan con más fe, más que nosotros los creyentes, ¿sí o no? Ahí estamos angustiados, no te preocupes. Y está el tipo ahí, eran paganos. Cálmate, hombre, relájate. Y nosotros que tenemos al Dios vivo en nuestro corazón, no le creemos. Sorprendente, ¿verdad? ¿Y por qué no le creemos? Porque no conocemos de su palabra. ¿Y por qué no conocemos? Porque realmente creemos religiosamente, pero no por convicción. El crecimiento espiritual viene por la fe. Y cuando nos encontramos en problemas y dificultades, David, cuando tenía ese gran problema, hizo algo que nosotros los creyentes tenemos que empezar a hacer: alabar a Dios en medio del problema. Me fascina ese canto que cantan aquí los hermanos. Por cierto, ayer hubo un concierto y ese dicen que ese hermano canta esa canción: cuando te encuentras en problemas, alaba, no importa, alaba. Y David, en medio del problema, la dificultad, porque este salmo fue escrito cuando tenía un gran problema. Mire que es el versículo 6. ¿Qué es el versículo 6? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré. ¿Qué dice? Examine bien el versículo y lea entre líneas. Luego levantará mi cabeza sobre ¿qué? Mis enemigos. ¿Cuándo? No cuando ya se fueron. No, ahí hay una acción presente. Ahí están los enemigos asediándole. Ahí están los enemigos queriendo eliminarlo. Ahí están los enemigos queriendo destruirlo. Y quiero decirle una cosa: usted y yo tenemos un enemigo que no es visible, el cual se llama Satanás. Y él en este tiempo tira a los hijos de Dios desánimo, duda, incredulidad, dolor, y nos hace decir a nosotros: no servís para nada, sos un hipócrita, ¿para qué estás yendo a la iglesia? Mirá, es mentira lo que dice ese hombre, todo es una filosofía. ¿Sabes qué? No te sirve esto. ¿Qué? ¿Que esa señora va a cambiar? Déjala ya, hombre, no te sirve para nada. ¿Que ese barrigón no te sirve? Hija, todavía estás joven, te dice el diablo. ¿Le sale algo bueno a usted? Óigame, hermanos y hermanas, no importando lo que sea, no deje a su pareja. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Por favor, en el nombre de Jesús se lo digo: no la deje y no lo deje. No se dé por vencido, porque Dios puede cambiarlo, ¿sí o no? Ese corazón duro lo puede cambiar. Pero ¿qué dice el enemigo? Déjalo, los enemigos lo acechan. No, ¿para qué? Y ahí viene el enemigo y va tirando tonterías. Y ya viene: no, volver el vicio. No sirve esto. No, hombre, ¿sabes qué? Endrogate otra vez. No, ¿sabes qué? Vete a las apuestas otra vez. No, ¿sabes qué? Mátate. Esta vida no sirve. Qué pena, qué tristeza que esta semana sacaron noticias de una muchacha a la cual los bullying la estuvieron molestando, y en YouTube puso su último mensaje de vida. Nadie le hacía caso. Se mató. Nosotros, los hijos de Dios, entendemos que hay autoridades. Jovencito, jovencita, si hay un bullying, una persona que te molesta, que te saca tus casillas dentro de la escuela, para eso está el principal y los profesores. Ah, no, en Latinoamérica somos bien tontos. Es que el que pone la queja es cobarde. El que denuncia
no tiene agallas. Hermanos, se llaman autoridades. Igual que las mujeres abusadas. Hermanas mías, no se quede, no, es que no, así estoy bien, el ojo morado, así estoy bien. Pero ¿por qué no lo denuncia? Mire que abusa de usted, le pega. No, él ya va a cambiar algún día, el ojo morado ahí otra vez. Es que él así se expresa el amor para conmigo, amor cavernícola. Ahí está la autoridad, el cual es el 911, amén. Hermanas, ¿me escuchó? ¿Sí? Un hombre que pega no ama. Un hombre que pega, ¿cómo? No, un hombre que pega no ama. No, lo van a meter preso, después va a recapacitar. Un hombre que pega no ama. ¿Estamos de acuerdo? Un hombre que maltrata no ama. No se deje engañar. Y hermano, si te pegan, no, tampoco devolvas. No, ¿qué te pasa, Mauricio? Devolverle, no, ¿qué te pasa? No, que si hermano, si una mujer te maltrata y te pega, ahí está la justicia también para ella. ¿Me escuchó? Porque hoy hay mujeres que abusan de los hombres. Miren a los pobrecitos. Todos maltrataditos. Y viene uno y se encuentran en problemas, dificultades, le quitan el trabajo, se enferma su familiar, tiene un problema legal, no le alcanza la plata, no sabe uno qué hacer, se encuentra desesperado. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Versículo 6, perdón. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, ¿qué dice? Sacrificios de... Pero permítame, leamos bien el versículo porque yo no entiendo esta parte. ¿Qué dice? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me está siendo asediado en ese momento. Y después, ¿qué dice? Y yo sacrificaré en su tabernáculo, cantaré y entonaré alabanzas. ¿A quién? No me ponga Paquita, la del barrio, no me ponga Vicente Fernández, y especialmente en crisis de sentimientos. Los que anduvieron en las cantinas, los que anduvieron. Y teníamos un amigo el cual tenía problemas del amor. ¿Qué música ponía? Sírveme la copa rota. No, hombre, no ponga esa. No ponga esa. No ponga esa. Pongamos alabanzas. La alabanza fortalece. La alabanza lo anima a uno. Yo una vez iba manejando por la calle que va de Roanoke hacia Norte Carolina. Iba manejando y yo tenía un gran problema. Y me acordé de eso. A mí se me enseñó eso, que uno tiene que poner alabanza. Y cuando iba en el camino, hermano, manejando, cuando puse esa alabanza, hay una alabanza tan bella que a mí es una de las que a mí me conmueve. Canta el Señor toda la creación. Y sabe usted que la mayoría de los cantos fueron inspirados cuando la persona estaba en problemas. ¿Creen que esa canción le inspiró a una persona de que perdió a sus familiares, creo, o sus hijos, en un accidente aéreo? La canción "Oh, qué amigo nos es Cristo", Él nos dio nuestro, ¿cómo es? "Oh, qué amigo, Él nos dio nuestro amor, Él nos manda que vayamos todo a Dios". Esa canción es porque a ese hermano cristiano, ese pastor, la esposa lo había abandonado. Y cuando él se encontró en una gran crisis, él empezó a componer esa canción. "Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración". Y cuando ponemos esa canción, esas alabanzas en el camino, yo iba manejando y de repente voy llorando, pero las lágrimas no eran de dolor, las lágrimas ya eran de gozo. La música tiene un efecto tan potente en nuestra vida que de las lágrimas del dolor nos pasan a las lágrimas del gozo. Y iba llorando de un gran gozo y un americano se puso la palma. "It's okay, it's okay". Había metido, hombre. ¿Por qué razón? Porque, hermano, la adoración lo fortalece a uno, ¿sí o no? Es que metiendo ahí, yo manejando bien, ahí ya lleva con gozo y ahí pitándome. What happened? Hermanos, el salmista dice,
El salmista dice claramente: cantaré y entonaré alabanza a Jehová en medio de los enemigos, en medio de la crisis, en medio del problema. Adorar al Señor. Mire, ¿cómo ustedes creen que se fortalecían los hermanos? Dice una canción de Juan Carlos Vidal. ¿Sabe cómo ellos se fortalecían cuando estaban en el Coliseo Romano? Cantando himnos. Ya se los iban a comer los leones y ellos sabían que no iban a salir de ahí, pero se fortalecían cantando himnos. Yo tuve una experiencia de un primo mío. Él estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Robertito. Y en el tiempo de la guerra, él se fue con un amigo a comer y a hacer unas cosas. De repente llegaron los escuadrones de la muerte y lo tomaron a él y al amigo. Lo golpearon, los amarraron. Y cuando iba amarrado y vendado, les dijeron claramente: ahorita lo vamos a ir a matar. Los escuadrones de la muerte no juegan. Y el amigo empezó a llorar y le decía: hey, Robertito, ¿qué vamos a hacer ahora? Y empezó a cantar aquella canción: más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. El amigo entró en terror, se tiró, le dispararon. Por eso conocemos toda la historia. Y lo fueron a matar a mi primo. Pero qué bello es que cuando iba a eliminarlo, iba cantando: más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿En qué nos encontramos nosotros? La adoración nos va a fortalecer. Y si usted no me cree, la palabra de Dios me está respaldando. Cuando esté en medio de los enemigos, yo cantaré y entonaré alabanzas. ¿A quién? A Jehová. Gloria a Dios por ello. Y el último punto es que, hermanos míos, nos guste o no nos guste, el crecimiento espiritual viene porque sufrimos. Mira el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí. ¿Y qué dice? Y responde. El cristiano que no sufre no puede adquirir experiencia. Clamar aquí es a gran voz. En pocas palabras, el sufrimiento es necesario en el crecimiento cristiano. El creyente que no tiene pruebas, hay un problema ahí. No estás haciendo nada. Dicen que venía Don Quijote con Sancho y dice que Sancho le decía a Quijote: Quijote, Don Quijote, mi señor, porque somos españoles, ¿va? Mi señor, ¿por qué los perros ladran? Porque nos movemos, Sancho, porque nos movemos. Significa de que si a usted no tiene ninguna prueba es porque hay un problema. Está haciendo nada. Y el que no hace nada se ahoga. Y el que se ahoga se le pone la sangre morada, decía un dicho. Y el que se le pone, y ahí va el dicho, y ahí termina. En pocas palabras, si no hacemos nada, no tenemos ninguna experiencia. Pero si tenemos problemas, es porque estamos en oración, estamos buscando de Dios, estamos sirviendo, estamos involucrándonos. Y cuando estamos metidos en las cosas de Dios, vienen los problemas, vienen las enfermedades, y el sufrimiento nos hace fuertes, ¿sí o no? Miren, los que levantan pesas, los que están yendo al gimnasio ahora, los que juegan fútbol. Yo tuve la experiencia de ir esta semana con el hermano José a una montaña. Pastor, subamos, y me subió a la montaña. Ay, en la noche, hermano, temblando, porque no estoy acostumbrado a subir así. Y estaba ya temblando, y Marisol me dice: ¿qué te pasa? Me duelen las piernas, tengo escalofrío. Llama al 911. Temblando de un dolor de pierna. Y yo me pude pensar: si es verdad, si no he caminado como caminé, es porque no está viendo nada. Pero cuando viene el movimiento, viene el dolor. Y cuando viene el dolor, jaja, pega un garrotazo aquí, mira. Mentira. Quebrado después de emergencia al hospital, el botón va a andar inventando. Los que tienen músculos, pues ¿cómo vienen? Va a creer que viene un primo y me dice: mira, Raúl, han inventado una máquina que te hace hacer músculos y no tienes que hacer nada.
Búscala en internet, esa es la que ocupan allá en el espacio. ¿Y cómo trabaja? Te pones así en pie y empieza a temblar toda. Y los músculos se desarrollan. Mentiras, hermanos. La figura, el cuerpo, el músculo viene por un sacrificio, ¿sí o no? El hacer algo. El creyente que tiene problemas y dificultades es porque va en buen camino. Porque estás en movimiento. Porque estás luchando. Y una cosa le voy a decir, el sufrimiento es necesario para crecer nuestra fe, y el crecimiento es necesario, pero tiene que pasar por fuego. La plata, el oro, el anillo que usted tiene de oro, la plata que usted tiene en su cuello, la cadena, las piedras preciosas se tienen que pasar por fuego. Y nosotros, para poder tener madurez espiritual, tenemos que pasar por pruebas. No se preocupe, Dios va a estar con nosotros. La espada, usted ha visto cómo hacen las espadas. Viene el hombre, agarra ese hierro inservible, lo mete a altas temperaturas, se pone el rojo vivo. ¿Y qué es lo que hace? El herrero, ay, qué bonito. No, lo primero que hace es agarrar un mazo. ¿Y qué es lo que hace? Va, y dale, que dale, hasta que le endereza, lo forja. Y una de las partes más bonitas, ¿sabe cuál es la parte más bonita? Tiene que sacarle filo, porque una espada sin filo no sirve, un machete sin filo no sirve. ¿Y qué es lo que hace? Y van dando las chispitas, las virutas, hasta que está filuda. Si se encuentra en pruebas, dele gracias a Dios porque está moviéndose. Si se encuentra en dificultades, dele gracias a Dios porque estás en movimiento. Y si estás en pruebas y dificultades, es porque estamos madurando. Y cuando maduramos, entendemos las cosas. La persona madura, el hombre maduro, la mujer madura, no se porta como un niño. Viene Navidad, no me invitaron a la fiesta del ¿cómo se llama? Del trabajo. El inmaduro, nadie me quiere, renuncio el primero. Y aunque no tenga trabajo, pero es un inmaduro. Yo tengo mi orgullo, no me invitaron. El maduro, ¿qué dice? ¿No te invitaron? Me dejaron, hombre, estaba ocupado. Mejor me caí, lo chupan y no quiero andar problemas ahí. Ese es el maduro. El maduro, te quitan el trabajo. Me quitaron el trabajo. ¿Y qué hacemos? Me regreso para Honduras ahorita, porque aquí no tengo. Calmado, hombre. ¿Qué hace el maduro? Dios va a proveer. Voy a meter aplicaciones, me rebusco y Dios va a responder. El maduro, te encuentran una enfermedad. ¿Qué hace el inmaduro? Hijo, tráeme el testamento. ¿Dónde está el testamento? Siento que me va el aire. Papá, tenés un problema, pero es solucionable. Mamá, solo es una muela, hombre, calmate. El maduro, yo sé que mi Dios vive y me va a levantar. Y si me llama, me voy con él. Ese es el maduro. El maduro o la madura, ¿sabes qué? Me voy, le dice el hombre a la mujer. ¿La mujer qué dice? La inmadura. Va a cortar la pena por ti, teniendo hijos. La madura, ¿qué dice? Adiós, mis hijos y yo salimos adelante. Y vas a volver. Es la amenaza. Y cuando regreses, rogale a Dios que me encontrés aquí. Uy, chica. El maduro, ¿qué hace? Espera en Dios. Y ahí, conforme el tiempo pasa, Dios sana a la persona. Y ahí, conforme pasó tiempo, se da cuenta el jefe que todos en la fiesta se emborracharon, hicieron un gran escándalo. Uno se puso a bailar, se quitó la ropa, el otro se agarró golpes, el otro lo agarraron manejando, borracho. Y después el jefe que dice: hey, estos cristianos no son tan malos, ¿no? ¿Sabes qué? Tuvieron ascenso. Ahí va la madurez. Porque en una fiesta, lo más vergonzoso es el siguiente día, ¿sí o no? Y llega el compañero de trabajo con un gran dibujo aquí. Y el otro reportado que lo metieron en cárcel. ¿Y el creyente cómo está?
Tranquilo. ¿Se dan cuenta? Los maduros enfrentamos las situaciones como usted la va a enfrentar ahora, esta semana. Los inmaduros las afrontamos desesperadamente. Y en Cristo Jesús, Él nos va fortaleciendo. Amén. Quiero que nos pongamos en pie, vamos a orar. Somos guerreros y los guerreros sabemos esperar. Hay una palabra en el versículo 14, y cierre sus ojos por favor para terminar, y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, Señor eterno, David, él sí tenía problemas. Lo quería matar Saúl. Después lo quiso matar su propio hijo. Después perdió su hijo por el adulterio. Después sus enemigos lo rodearon, lo traicionaron. Después se sentía deprimido, pero él encontró en ti lo que hablamos ahora. Este salmo, Señor, es un salmo de bendición para nuestra vida, porque es un salmo en el cual tú inspiraste a un hombre, el cual era igual que nosotros, solo que con una diferencia: era bien íntimo con Dios, era muy buen amigo con Dios, su corazón estaba proyectado hacia Dios, porque él lo tenía en su corazón, porque él escudriñaba la palabra y encontraba en ella la fortaleza. Se recordó lo que hizo con Israel cuando pasó por el desierto. Se recuerda lo que hizo con los jueces, y él descansó en la fe de ese Dios. Y cuando se encontraba en medio de sus enemigos, y yo se lo acabo de leer, hermano y hermana, con la alabanza él se fortalecía, porque sabía que el sufrimiento es parte de la madurez. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, si encuentra alguno de vosotros en pruebas, pongamos en práctica esto. Agárrese de la mano de Dios. Esté seguro que esté en su corazón. Tenga fe que Él escucha. Comprenda y entienda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No deje de congregarse. No deje de leer la palabra. Y cuando te encuentres en desesperación, pon alabanzas, cántale al Señor, y Él va fortaleciendo nuestra vida. Este día, en el nombre de Cristo Jesús, hay algo que estamos seguros, y es lo que ya pasó. Y estamos seguros que es el presente, pero el futuro es incierto. Es por ello que tomemos este consejo de la Escritura. Y usted me va a decir: pastor, pero ¿existe? ¿Es posible? Sí, es posible. Lo hizo con David. Y la Biblia más adelante dice que Dios llamó a David como la niña de sus ojos. O sea, lo más sagrado que tiene uno en su ojo, lo cuida, lo protege. Así hizo Dios con David. Hay que esperar en Dios. El mismo Salmo 27 dice: aunque mi madre o mi padre me dejaren, con todo y esto me recogerá. Convicción, fe, esperar, sufrimiento, conocimiento y convicción es lo que llevan a la gente a la madurez. Si tú estás aquí y no tienes ninguna oportunidad de poder cambiar o salir por tus propios medios, yo te felicito. ¿Sabes por qué? Porque sin Cristo nada podemos hacer. Este día, en el nombre de Cristo Jesús, hermano y hermana, yo le invito a que ore por aquel que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Si hay alguien aquí el cual no conoce a Jesús, yo le invito a que le entregue su corazón este día. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Venga, entréguele su corazón a Dios. ¿Sabe usted que en los problemas más difíciles y más complicados de mi vida, antes de ser ministro, encontré la clave en esta? Y uno de los lugares más bellos que me recuerdo es en el patio de mi casa, a la par de un árbol, donde ya había bajado la guardia y donde mis enemigos me acechaban. Dios me guardó, Dios me protegió. Cuando mi propio ser, el peor enemigo de uno es uno mismo, quería volver atrás, el Señor me fortaleció en la alabanza, en la adoración. Pero tú no puedes hablar con Dios si no lo conoces. Es por eso que te invito a que le entregues tu corazón a Él. Entrégale tu corazón a Él y Él va a cambiar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos esta semana. Señor, que la vigilia sea de bendición para todos nosotros, y que como iglesia, Señor, no importando lo que venga,
Mantengámonos juntos y unidos en tu amor. Bendícenos pues, protégenos de todo mal. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Nos despedimos unos a otros.